Hoy vamos a ver la clase Reina Isabel, y sí, sé que el canal ya tiene 3 guías de 5 minutos sobre la clase Reina Isabel, que tratan principalmente sobre su historia operativa, pero esto realmente va a cerrar todo, algo similar a la miniserie que hicimos sobre las diferentes clases Iowa. Así que vamos a ver más específicamente su historia de diseño técnico y luego, cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial, cómo resistieron los daños, ya que cómo resistieron los daños en Jutlandia ya se cubrió en el video de Jutlandia. Aunque la clase de acorazados Reina Isabel es muy longeva e histórica, sus orígenes siguen siendo un área poco conocida de la historia naval. Los registros de diseño del almirantazgo proporcionan un maravilloso arco de diseños que muestran el desarrollo y origen de cada clase de acorazados hasta la clase Duque de Hierro, que se derivaron de la serie M de diseños, específicamente M4. Después hay un vacío hasta la serie R de diseños, y la carpeta del barco, que es un archivo de documentos de diseño adjunto a una clase específica, comienza casi en el diseño R3 con referencias a R3 estrella y R4. Esto es inusual, ya que normalmente estos archivos inician con bocetos previos, una o dos letras antes en el alfabeto, al menos para los diseños del almirantazgo. Ahora bien, si estos diseños anteriores han sido destruidos, ocultos, clasificados o tal vez simplemente mal archivados, no sería la primera vez que eso ocurre en los archivos nacionales. Sin embargo, esto significa que nos faltan al menos 3 diseños, N, P y Q, ya que O aparentemente no se usaba en ese momento, aunque se utilizaría más adelante en el entorno posterior a la Primera Guerra Mundial, siendo el diseño 03 el predecesor inmediato de la clase Nelson. Sin embargo, basándonos en varias cartas, comentarios y otra correspondencia que sí conocemos, es posible reconstruir el camino de diseño hasta cierto punto. Ahora, lo que se sabe es que cuando Winston Churchill asumió el cargo de Primer Lord del almirantazgo a principios de la década de 1910, ya se había preparado un diseño para una versión mejorada de la clase Duque de Hierro, al igual que los propios Duques de Hierro mejoraron a los King George V, que a su vez mejoraron a los Orion, todos ellos con una batería principal de 5 torretas dobles armadas con cañones de 13.5 pulgadas, que en ese momento seguían siendo considerablemente más pesados que las armas de 12 pulgadas que se estaban instalando en los buques alemanes contemporáneos. No obstante, varios factores influirían fuertemente en las futuras decisiones de diseño. En primer lugar, la inteligencia proveniente de Alemania indicaba que el almirante von Tirpitz estaba solicitando que la próxima generación de acorazados alemanes llevara cañones más grandes que el arma de 12 pulgadas. Como resultó ser, la clase Bayern sería la siguiente clase alemana en ser construida, y por lo tanto esta evaluación fue precisa, aunque en el momento exacto en que se estaban considerando las primeras opciones para la clase Queen Elizabeth, seguía siendo un tema de debate en la marina de Kaiserslautern exactamente cuán grandes serían estos cañones. Mientras tanto, en Estados Unidos, la clase New York, armada con cañones de 14 pulgadas, estaba en construcción, y en los astilleros británicos, el acorazado japonés Congo, también con cañones de 14 pulgadas, estaba tomando forma. Esto, por supuesto, requeriría que la Royal Navy construyera cañones más grandes ellos mismos, porque por supuesto, así tenía que ser. El gobierno británico y la Royal Navy buscaban poner fin a la carrera armamentista naval, que, aunque costeable, consumía fondos que preferían destinar a otras áreas. Pero la Royal Navy debía controlar los mares. Así nació la idea de construir más acorazados poderosos, demostrando la capacidad industrial de Gran Bretaña frente a Alemania y dejando claro que nunca igualarían a la Royal Navy. La idea era que este gasto a corto plazo, en teoría, aliviaría el presupuesto de tener que construir 4 o más buques capitales cada año, para siempre. Esto exigía un barco más grande y mejor, por lo que el diseño N, versión mejorada del Iron Duke, fue descartado en favor de dos nuevos diseños, P y Q. P probablemente era la opción más lenta. Habría sido un poco más rápido y un poco mejor protegido que los Iron Duke, además de replicar su disposición de 5 torretas dobles, excepto que ahora usaría el arma experimental de 14 pulgadas altamente clasificada.
En realidad, este era un cañón de 15 pulgadas que estaba pasando por un desarrollo acelerado al grado de que los barcos que se estaban diseñando para él no tenían garantía de que realmente funcionara. Por suerte, era el excelente cañón de 15 pulgadas y 42 calibres, pero seguía siendo un gran riesgo. Q era una opción rápida, basada en las ideas del almirante Fisher de construir cruceros de batalla todo el tiempo. Aunque ya no ocupaba el cargo, seguía influyendo por correspondencia en Churchill y solicitaba un barco de 28 a 30 nudos con mejor blindaje que la clase Lion y 8 armas nuevas de 15 pulgadas. En muchos sentidos, esto era una especie de prototipo de lo que eventualmente se convertiría en el His Majesty's Ship Hood. Las discusiones sobre la versión superior se extendieron tanto que, al solicitar fondos al Parlamento para construir los buques, no se presentó ningún diseño, solo una petición para construir 4 barcos blindados con nombres poco claros. Pero parece que el diseño P, aunque era inmensamente poderoso, no era lo suficientemente rápido para el gusto de Churchill o Fisher. Por otro lado, el diseño Q sería enormemente caro. Surgió un nuevo factor. La Marina Real clasificaba las velocidades de buques enemigos en velocidad de diseño, de prueba y en navegación. Las dos primeras son bastante autoexplicativas, lo que la nación en cuestión pensaba que alcanzarían y lo que realmente alcanzaron durante las pruebas. Sin embargo, la última tomaba en cuenta tener tripulaciones más regulares a bordo, condiciones de mar más promedio, así como varios modificadores por la calidad conocida del combustible que poseía la nación en cuestión, además de otros problemas que se identificaron a partir de la observación del desempeño de varios barcos de la Marina. En este sentido parecía, al menos según la estimación de la Marina Real, que mientras los 2 primeros rangos para los cruceros de batalla alemanes estaban en la parte superior de los 20 nudos, dependiendo del barco, también estimaban que su velocidad máxima sostenida en el mar era de alrededor de 23 a 25 nudos, nuevamente variando según el barco, en gran parte debido a la mala calidad del carbón que Alemania habitualmente tenía que usar, así como al hecho de que, al ser barcos a carbón, el esfuerzo de mantener el barco alimentado a máxima potencia sería completamente debilitante para la tripulación con el tiempo. Esto está respaldado por documentación alemana de la época, que indicaba que mantener un crucero de batalla a más de 22 nudos era increíblemente difícil por períodos prolongados. Así, diseñar un acorazado para mantener 25 o 26 nudos en vez de 28 a 30 sería mucho más sencillo si usaba combustible de aceite, que Gran Bretaña podía obtener en cantidades razonables. Entonces, esto proporcionaría un acorazado que podría alcanzar a los cruceros de batalla, especialmente porque para mantener la velocidad máxima, si usabas la opción de combustible de aceite, simplemente tenías que dejar las válvulas abiertas, en lugar de hacer que tus fogoneros trabajaran hasta la muerte. Así comenzó el diseño R. Sería demasiado caro llevar un barco de 10 cañones a esta velocidad objetivo, pero reducir la velocidad de diseño de los barcos más rápidos en 2 o 3 nudos proporcionaría una nave más barata, pero aún muy poderosa. Esto finalmente se redujo a 3 opciones. Los diseños R, 3 estrella y R4. R3 tenía un grosor máximo de cinturón de 13 pulgadas y 1 pulgada más que el Iron Duke en la torre de mando, barbetas, torretas y techos de torreta. Las torretas se instalaron en pares superpuestos a proa y popa. R3 estrella cambió la mayoría de estos aumentos de blindaje por un sistema integral de mamparos antitorpedo, mientras que R4 movió la torreta superpuesta de popa a una posición más similar al His Majesty's Ship Tigre. La última opción se descartó rápido porque ofrecía peores ángulos de tiro para los cañones principales y era más costosa al requerir un barco más largo. Se aplicaron los principios de diseño del R3 con mamparos antitorpedo. En este punto, los barcos habrían podido alcanzar su velocidad de diseño de aproximadamente 25 a 26 nudos, pero mientras el diseño se modificaba en un conjunto detallado de planos, se tomó la decisión final de optar por la propulsión a base de petróleo, lo cual era algo bueno para la velocidad y especialmente bueno para mantener la velocidad sostenida. Sin embargo, también se decidió recuperar la mayor parte del aumento de blindaje que se había encontrado en el diseño R3, y esto resultaría ser la principal razón, debido al peso adicional, por la que
los barcos nunca alcanzarían del todo su velocidad de diseño original. El otro gran aumento de peso provino de la decisión de optar por la propulsión completamente a base de petróleo, ya que este combustible líquido requería tanques para almacenarlo y nadie había construido antes un buque de guerra de este tamaño impulsado por petróleo, así que los tanques y sus estructuras de soporte se construyeron de manera considerablemente reforzada solo para estar seguros, aunque el menor volumen que ocupaba el petróleo significaba que había más espacio disponible dentro del casco y este espacio se convirtió en comodidades adicionales para la tripulación, así que hubo un pequeño lado positivo. Aunque los nuevos barcos tenían solo 8 cañones frente a los 10 de anteriores acorazados británicos, su andanada lateral era mucho más potente que la de los Iron Dukes, y sus 4 torretas de 15 pulgadas pesaban apenas más que las 5 de 13.5 pulgadas de los modelos antiguos. Se deseaban tantos barcos como fuera posible, y al principio parecía que podría surgir un total masivo de 11 de estos buques, 4 financiados por el Reino Unido en 1912, uno financiado como regalo por los estados malayos y 3 de Canadá, llevando el total a 8, más otros 3 en las estimaciones de 1914, junto con uno de los nuevos derivados más baratos de la clase Revenge, después de la orden de 5 de la clase Revenge en el año intermedio. Pero al final, el esfuerzo canadiense fue rechazado en el Parlamento, por lo que se optó por construir un Queen Elizabeth y 3 Revenges modificados, ya que estos eran menos complejos y más rápidos de construir. Este sexto Queen Elizabeth iba a llamarse Agincourt, pero al final el estallido de la guerra llevaría a la cancelación de Agincourt y Resistance, uno de la clase Revenge que iba a ser construido en astilleros reales, y a la suspensión de Renown y Ripples, que habían sido encargados a astilleros privados, y que acarrearían penalizaciones si se cancelaban por completo. Estos dos últimos, por supuesto, serían terminados más tarde como cruceros de batalla. Agincourt probablemente tuvo un diseño algo distinto, pero solo Queen Elizabeth, Valiant, Warspite, Barham y Malaya entraron en servicio. Los 5 se pusieron en grada entre 1912 y 1913, se votaron entre finales de 1913 y principios de 1915 y se incorporaron a la flota entre finales de 1914 y principios de 1916. Los barcos terminaron armados con los ya mencionados 8 cañones de 15 pulgadas, junto con una batería secundaria de 16 cañones de 6 pulgadas montados en casamatas, aunque este número resultó ser bastante poco práctico, salvo en condiciones de mar completamente calmadas, y solo Queen Elizabeth realmente completó con los 16, ya que 2 fueron retirados y los otros reubicados rápidamente poco después. Los otros barcos serían 14, pero para mitad de la Primera Guerra Mundial, todos tenían solo 12 cañones. 4 tubos lanzatorpedos sumergidos, 2 por lado, un par de cañones antiaéreos de 3 pulgadas diseñados principalmente para disparar 2 por lado, un par de cañones antiaéreos de 3 pulgadas diseñados principalmente para disparar a los cepelines. Y un puñado de cañones de saludo completaban el resto del armamento. El cinturón y las torretas tenían un blindaje de hasta 13 pulgadas y el conjunto era impulsado por 56.000 caballos de fuerza en 4 hélices. Debido al hecho de que se completaron en tiempos de guerra, no se realizaron pruebas normales y por lo tanto sus velocidades de prueba nunca se conocerían. Las pruebas de velocidad se realizaron bajo carga de guerra y, disfrazados, alcanzaban casi 24 nudos a máxima potencia. La clase demostró poder superar esa velocidad varias veces, ya que la potencia de sobrecarga era casi un 50% mayor que la diseñada, llegando a unos 75.000 caballos de fuerza en el eje. La maquinaria a petróleo tenía más ventajas que el carbón, además de mantener fácilmente la velocidad máxima. Tenían más alcance, aceleraban más rápido y reabastecer combustible era más fácil, y emitían menos humo por las chimeneas. Había diferencias entre los barcos. Reina Isabel, Warspite y Malaya tenían turbinas de crucero y de transmisión directa, mientras que Valiant y Barham solo tenían turbinas de transmisión directa. Durante la guerra hubo varios cambios menores, como la instalación de más estaciones de control, nuevos reflectores y la reubicación de los ya existentes.
Después de Jutlandia, se instalaron placas de blindaje adicionales alrededor de los depósitos de municiones, así como nueva protección contra explosiones y un mejor sistema de tuberías para inundaciones, junto con plataformas de lanzamiento para cazas que se instalaron en las dos torretas superpuestas B y X. 4 de los 5 barcos estuvieron presentes en la batalla de Jutlandia, siendo solo la reina Isabel la que no participó en la batalla debido a que estaba en dique seco para mantenimiento en ese momento. Con la Warspite y la Malaya gravemente dañadas, la reina Isabel salió del dique y se volvió buque insignia de la flota bajo el mando del almirante Beatty. Durante los años de entreguerras se esperaba que los barcos permanecieran en roles de primera línea mucho más tiempo que los buques capitales previos. Aunque algunos estuvieron mucho tiempo, casi ningún buque capital de la Marina Real desde el His Majesty's Ship Guerrero fue realmente de primera línea por más de una década. Ahora, con los Revengers cerca del retiro, los Reina Isabel llevan casi 30 años en servicio gracias al Tratado Naval de Washington. Esto implicaba mantenerse al día con los avances tecnológicos, y durante los años 1920 los 5 barcos serían reconstruidos. Irónicamente, como resultaría, Malaya y Bahram serían los que recibirían el trabajo más extenso durante este periodo. Esto implicaría modificar la superestructura del puente, instalar más cañones antiaéreos, retirar los tubos lanzatorpedos traseros, colocar bulges antitorpedos, unir las dos chimeneas en una sola más grande y, en algunos barcos, instalar catapultas para aviones. Sin embargo, con el paso del tiempo, quedó claro que se necesitaría más trabajo para mantener los barcos actualizados, y los 3 barcos más antiguos fueron llevados a una modernización completa en los años 30. Warspite fue el primero, y las lecciones de cada modernización se aplicaron al siguiente barco, siguiendo Valiant y Queen Elizabeth. Malaya entró junto con Warspite, pero debido a que fue la más recientemente renovada de la serie anterior de trabajos, solo recibiría una catapulta para aviones y un hangar, junto con algunas armas antiaéreas adicionales. Los 3 barcos modernizados tuvieron sus cañones principales y torretas modificados para permitir una mayor elevación, permitiéndoles elevarse hasta 30 grados, lo que aumentó el alcance de sus cañones de poco más de 23.000 yardas a alrededor de 32.000 yardas. Se instaló un nuevo equipo de control de tiro, hangar y catapulta para aviones de reconocimiento. Se reemplazaron las viejas calderas y turbinas por unas de mayor presión y turbinas engranadas, logrando 80.000 caballos de fuerza en menor espacio. Se añadió más combustible y el alcance aumentó notablemente, principalmente por la eficiencia de la nueva planta de energía y las turbinas engranadas. Y quizás lo más distintivo fue que la antigua superestructura del puente fue reemplazada completamente por la torre monolítica del estilo Queen Anne Mansion, como se apodó al diseño, reemplazando así la antigua estructura del puente, el trípode del palo de proa y la torre de mando, que resultó que prácticamente ningún capitán británico usaba de todos modos. Se reforzó el blindaje de la cubierta para resistir bombas y fuego de proyectiles de largo alcance. En el Warspite se redujo la batería secundaria y se añadieron cañones antiaéreos dobles de 4 pulgadas y pom-poms cuádruples de 40 milímetros, pero esto fue insuficiente. Los siguientes 2 barcos eliminaron toda la batería secundaria y la reemplazaron con 10 torretas dobles de cañones de 4.5 pulgadas de doble propósito, 5 por lado, además de varios cañones pom-pom de 40 milímetros. Los cañones de 4.5 pulgadas fueron elegidos en lugar de los cañones de 5.25 pulgadas que se estaban usando en los King George V que estaban en construcción en ese momento, ya que eran más disponibles y se podían instalar más cañones de 4,5 pulgadas en los más pequeños Queen Elizabeth, lo cual, como resultó, probablemente fue algo bueno en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Con menos calderas, el conducto sobre la cubierta se eliminó y los barcos modernizados tendrían una sola chimenea grande sobre la cubierta principal. En el Barham y el Malaya, al no modificar sus torretas, era necesario usar supercargadores para aumentar el alcance de los cañones. Esto implicaba aumentar el explosivo de cada proyectil hasta el máximo que el cañón soportaba de forma confiable. Esto acortaría la vida útil del cañón,
pero sí aumentaba el alcance a algo cercano al de los tres buques más modificados, aunque estos buques aún tendrían una ventaja de alcance relativamente considerable sobre sus hermanas menos modificadas. La modernización de Warspite la hizo 500 toneladas más ligera que al inicio, sobre todo por la maquinaria más pequeña y ligera. Las ampliaciones en Queen Elizabeth y Valiant incrementaron su desplazamiento, por lo que Warspite se mantuvo como la más rápida de la clase, incluso superando su velocidad original, mientras que Queen Elizabeth y Valiant eran algo más lentas. Las dos últimas también recibirían radar durante su modernización, mientras que Warspite, al haber salido del astillero un poco antes, tendría que agregárselo después. Se planeaba modificar Barham y Malaya de la misma manera, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial impidió que esto sucediera. En la guerra, los 5 barcos serían dañados por el enemigo. Barham fue el primero en ser alcanzado, torpedeado a finales de 1939, pero sus defensas fueron efectivas y logró regresar al puerto por sus propios medios, aunque más lento. Las reparaciones le impidieron participar en la campaña de Noruega y, en cambio, actuó contra las fuerzas de Vichy en Dakar para neutralizar al acorazado Richelieu. La mala visibilidad permitió reclamar solo un impacto en un submarino francés y otro en el Richelieu a cambio de algunos disparos de la batería secundaria del acorazado y cañones costeros. La operación concluyó con el Barham remolcando al Resolution, que había sido alcanzado por un torpedo de una andanada que el Barham había evitado, y el Resolution necesitaba ser remolcado para reparaciones. Luego, el Barham fue asignado a la flota del Mediterráneo, escoltó convoyes, realizó bombardeos costeros y participó con el Warspite y el Valiant en la batalla del Cabo Matapán. Durante la evacuación de Creta, fue dañada por bombas y enviada a Estados Unidos para repararse, regresando a la flota del Mediterráneo meses después. Sin embargo, el 25 de noviembre de 1941, en compañía del Queen Elizabeth y el Valiant, fue torpedeada por el U-331, que la alcanzó con una andanada cerrada de 3 de 4 torpedos a quemarropa, ya que el submarino logró evadir a la escolta de destructores antisubmarinos. En ese momento, bajo un asalto tan intenso, su protección contra torpedos resultó insuficiente y se volcó y se hundió en cuestión de minutos, con una explosión combinada de calderas y Santa Bárbara ocurriendo justo después de que alcanzó los 90 grados. La Malaya terminaría la guerra alternando entre misiones de escolta de convoyes en el Atlántico y servicio en la flota del Mediterráneo, donde accidentalmente donó un proyectil perforante de blindaje de 15 pulgadas a la Catedral de Génova, además de perseguir a la Warspite durante la batalla de Calabria. De regreso en el Atlántico, logró ahuyentar a los Scharnhorst protegiendo un convoy. Semanas después, el U-106 la alcanzó con un torpedo que impactó por encima del sistema de defensa, causando más inundación que el golpe de 1939 en el Barham. Aún así, el daño fue controlado y el barco llegó al puerto por sus propios medios, aunque pasó 4 meses en reparaciones. Por supuesto, la Warspite tiene su propio video dedicado, así que no entraremos en demasiados detalles aquí, salvo algunos puntos sobre los daños de batalla. La Warspite recibió daños menores por bombas en la evacuación de Creta, ya que el blindaje de la cubierta principal detuvo una de ellas. En la misma acción, la Valiant fue alcanzada por bombas pequeñas y tuvo daños superficiales. El impacto más famoso que sufrió la Warspite fue en septiembre de 1943, cuando recibió 3 bombas Fritz X de 3.000 libras con ojivas de alto explosivo de 600 libras. 2 impactaron cerca y dañaron el barco por el choque hidráulico, pero la tercera lo golpeó directamente, atravesando la cubierta de botes, hangar de babor, sala de oficiales, cocina, comedor de fogoneros, casilleros y la coraza de más de 6 pulgadas, cruzando la sala de calderas número 4 y explotando en los tanques de agua de reserva al fondo del barco. 4 de las 6 salas de calderas quedaron fuera de servicio de inmediato y una quinta se inundó poco después. La sala de calderas número 1 siguió funcionando durante aproximadamente media hora antes de que el agua salada entrara en las líneas de alimentación y también fallara. Al principio se pensó que la quilla del barco estaba rota,
que el mástil colapsaría y el barco se hundiría. Pero Warspite, legendariamente resistente, pese a tener casi nada de energía y solo un par de generadores diésel, además de 5.000 toneladas de agua a bordo, realizó contrainundación, se niveló y vio que la batería antiaérea seguía funcionando. Sin energía, ella derivó alegremente esperando ser rescatada, incluso por un posible campo de minas, hasta que al día siguiente llegaron 2 remolcadores estadounidenses para remolcarla. Su viaje de regreso a casa está cubierto en gran parte en su propio video, pero su capitán relató el ataque real de la siguiente manera. Mientras avanzábamos entre los barcos para comunicarnos con el cuartel general Biscayan y Avalanche North para otro bombardeo, nuestros viejos amigos, los Focke-Wulf 190, salieron del sol y nos atacaron con bombas. Ningún impacto. Justo cuando terminaron, directamente sobre nosotros, de repente avistamos 3 nuevos objetos, bombas planeadoras. Me di cuenta de inmediato de lo que eran. Volaban horizontalmente en formación durante un par de segundos a unos 8.000 pies y luego bajaron completamente en vertical a una velocidad increíble. Era evidente que nos golpearían, solo tomó 2 segundos, no podía hacer nada y observé atento. El primero en llegar falló por estribor, a mitad del barco, por unos pocos pies. Una fracción de segundo después, uno nos golpeó justo al lado de la chimenea. El tercero casi nos alcanza por estribor. No me tiraron al suelo, pero por un instante sentí un apagón, como al recibir un golpe fuerte en fútbol americano o caer de un caballo. Siempre podía ver y pensar con claridad. Humo negro y luego tierra de las chimeneas y un ruido infernal. Pensé que todo el mástil se iba a venir abajo mientras se sacudía, se doblaba y se azotaba. Debo decir que por un momento pensé que probablemente nos habíamos hundido, y estaba bastante preparado para que el barco se partiera en 2. Nadie perdió la cabeza ni gritó ni nada en el puente de mando. Todos eran de primera clase y los cañones antiaéreos siguieron disparando. Eso estuvo bien. Tras la tormenta llegó la calma. Vi que el barco podía maniobrar y los motores seguían. Pensé que no nos habían alcanzado, solo fueron explosiones cercanas. Se reportó un incendio en el hangar. Apáguenlo, dije. Luego fui a las armas, más por aparentar. Si avanzamos y disparamos, haremos nuestro bombardeo final. Fui por el canal y empezaron a llegar reportes, todos tranquilos y precisos. 4 de 6 salas de calderas están inundadas. Solo hay vapor para baja velocidad en motores de estribor. Seguí avanzando a 6 nudos. Luego el barco no respondía al timón y dimos vueltas en círculo en el canal barrido. Sí, me pregunto si algún miembro de la tripulación del Warspite había escuchado eso antes. Detuve los motores. Íbamos directo hacia las minas. Un barreminas envió señales violentas para que saliéramos de ahí. No pude. El timón estaba girado y la sala de máquinas de estribor también se apagó. Así que ahí estábamos, una vez más, dando vueltas en círculos, avanzando sin control y completamente indefensos. Las juntas de vapor se habían reventado y la sala de máquinas era inhabitable. Solo quedó una sala de calderas tras inundarse la quinta. Me pasaron al timón desde la plataforma mediante electricidad. El remolcador Orpi, un yanqui, llegó rugiendo. Me remolcó y enderezó, así que partí hacia Malta de inmediato a 3 nudos. La situación no era atractiva, se habían reportado al menos 6 submarinos en la zona. Solo tenía 4 destructores y era claro que habría más ataques aéreos. El alcance de los daños era desconocido. El barco empezaba a escorarse y ya estábamos 2 o 3 pies más hundidos en el agua, pero aún así partimos. Llamé a Delhi como protección antiaérea y pedí protección especial de cazas a NCWNFF, al almirante Hewitt, United States Navy y remolcadores. Otro remolcador se acercó, pero no quiso quedarse. Le indiqué que tenía órdenes del almirante Hewitt para hacerlo. Ahora 2 remolcadores nos remolcaban en tándem. Íbamos a 3 nudos y medio y faltaban 300 millas. Bajas, 6 muertos y alrededor de 20 heridos. Recibí un mensaje de NCPMCN para Warspite. Lamento profundamente las bajas y los daños que sufrieron. Estoy agradecido por su apoyo eficiente, que ha ayudado mucho a la fuerza en tierra. Cuando sean relevados, por favor envíen a Hopi y Marina conmigo aquí. Les deseo la mejor de las suertes. Hewitt. El viernes 17 de septiembre hablé a los marineros por el altavoz.
Un peligro común en la guerra. Logramos nuestro objetivo. Asustamos al ejército alemán y motivamos a nuestros soldados. No sería sorprendente si no hubiéramos cambiado el rumbo. Admiré su humor y esfuerzo. Íbamos a llevar a la dama a Malta. A pesar del enorme agujero en el barco, de todos modos, la trajeron de vuelta a la acción y estaría bombardeando las playas de Normandía durante el desembarco del día D, aunque la torreta X no funcionaba. El 13 de junio de 1944, rumbo a Rosyth, chocó con una mina en babor, entre las torretas X y Y. Se determinó que la mina era acústica con cabeza de guerra de 1.500 libras, que por suerte explotó a 6 metros del casco. Esto dejó fuera de servicio temporalmente la energía, y de forma definitiva las hélices de babor, aunque llegó al puerto a unos 10 nudos y necesitaría 2 meses de reparaciones para volver a moverse. Valiant y Reina Isabel solo sufrieron daños significativos por acción enemiga el 19 de diciembre de 1941. Valiant fue dejada caer cuando colapsó un dique flotante donde estaba, aunque no fue acción enemiga. El día 19, ambos barcos estaban en el puerto de Alejandría cuando buzos italianos lograron pasar las defensas y colocaron cargas de 500 libras en la parte inferior de ambos barcos. La mina de la Reina Isabel estaba bajo las salas de calderas, lo que inundaría 3 salas de calderas, 2 de dinamos, 2 hidráulicas y otros compartimentos pequeños. También inutilizó 5 de las 6 monturas delanteras de 4,5 pulgadas, ya que el casco se flexionó y dobló sus rieles de soporte. Se retiraron las municiones y el combustible del barco junto con todas las piezas de repuesto y con algo de contrainundación realizada, el barco quedó más o menos nivelado. Aunque se había asentado 8 pies hacia adelante, con el uso juicioso de bombas lograron mantenerla a flote y la repararon lo suficiente para moverla usando 2 de las salas de calderas restantes. Aunque obviamente estaba un poco más hundida en el agua, se mantuvo en la medida de lo posible una apariencia de normalidad, por si los italianos venían a ver su trabajo. Se colocó una carga de Valiants más adelante bajo una torreta, causando una inundación menor. El barco se hundió unos 5 pies hacia adelante por la inundación del pañol de municiones de 4,5 pulgadas y parcial en otros compartimentos. Aunque seguía a flote, requirió contrainundación para nivelarse y bajó un poco. Ambos barcos se mantuvieron operativos en apariencia hasta poder ser reparados, pero claramente no podrían moverse. La Reina Isabel sirvió en la Flota Nacional hasta mayo de 1941, luego pasó a la Flota del Mediterráneo, donde fue dañada por una mina. Reparada en Estados Unidos, volvió a la Flota Nacional en 1943. Después de volver a estar en condiciones operativas completas, fue enviada a unirse a la Flota del Este al final de ese año y trabajaría junto con el His Majesty's Ship Ilustre, el Victorioso, el Valiente, el Renombre y el Richelieu, el acorazado francés, así como el United States Ship Saratoga y todos los escoltas correspondientes en una serie de ataques, desembarcos y bombardeos contra varios objetivos japoneses. Finalmente fue relevada por el His Majesty's Ship Nelson en julio de 1945 y se convirtió en un barco de reserva en agosto de 1945, donde permanecería hasta que fue desguazada en mayo de 1948. Así que esa es una breve historia técnica resumida de la clase Reina Isabel, con un pequeño vistazo al final sobre la propia Reina Isabel, que espero acompañe las historias de servicio más activas de los barcos en los otros videos. Ahora te estarás preguntando por qué hice esto en este momento en particular y por qué enfocarme un poco más en la propia Reina Isabel. Bueno, espero que hayas notado, especialmente durante la última parte de este video, que ha habido varias tomas no de una foto de la Reina Isabel, sino de un modelo muy detallado de la Reina Isabel, y puedes verlo aquí mismo. Para aquellos de ustedes que han estado siguiendo el canal de YouTube en cuestión, un amigo mío que es por mucho un modelista y pintor mucho más hábil que yo, amablemente aceptó un encargo a principios de este año para construir el kit de trumpeter del His Majesty's Ship Reina Isabel en su versión de 1943, con la torre y los cañones de 4,5 pulgadas, etc. Y creo que puedes estar de acuerdo en que ha hecho un trabajo absolutamente
increíble. Esto es lo que yo llamaría con mucho gusto una réplica de calidad de museo y, de hecho, para ser completamente honesto, he estado en museos que tienen modelos de barcos de este tamaño y forma donde los modelos son en realidad menos impresionantes. Como puedes ver, incluso recuperan un avión Walrus. Todos los cañones se mueven y en realidad están navegando sobre su propia pequeña base ahí, y aún mejor. Si realmente quieres ver la parte inferior del casco, toda la pieza se puede quitar de la base. Ahora, los más observadores y técnicos entre ustedes pueden notar que hay una cosa que no está presente en este barco, y son las barandillas alrededor de la cubierta principal. Y sí, no están ahí, pero no le desearía barandillas de fotograbado ni a mi peor enemigo, mucho menos a alguien que realmente me cae bien y respeto, así que, francamente, pueden olvidarse de estar ahí. Y para ser honesto, incluso si estuvieran, básicamente tendrías que estar casi pegado al casco del barco para notarlas porque son partes bastante pequeñas y delgadas de la estructura, pero independientemente de eso, estoy absolutamente emocionado de tener este modelo y para aquellos de ustedes que se conecten al livestream del viernes en el momento en que este video se publique, será en un par de días, que será la sesión de preguntas y respuestas de la mitad del Patreon Dry Dock para el mes de agosto. Podrán ver este barco colgando frente a mí durante prácticamente todo el livestream, así que eso debería ser bastante divertido. Y una de las cosas maravillosas de un modelo tan preciso es que permite hacer un recorrido fotográfico completo del barco, lo que significa que puedes mostrar todo tipo de detalles para los cuales no existe una foto contemporánea, o si existe puede estar borrosa, o puede que no haya sido tomada desde el ángulo correcto para mostrarte lo que está pasando. De hecho, puede que no haya sido posible tomarla desde cierto ángulo, porque eso implicaría algo como un dron, y el ángulo y la altura simplemente no eran algo que se pudiera hacer en ese momento. Así que esto va a ser absolutamente brillante para tomas futuras, donde necesitemos ilustrar algo sobre el diseño general de buques de guerra británicos de los años 30 o la clase Reina Isabel. En general, como espero que hayan visto en las fotos anteriores, así que todo lo que queda por hacer en este video es decir que si te interesa en lo más mínimo el modelismo, cómo construir modelos, cómo pintarlos mejor, cómo armar dioramas, cualquier cosa relacionada con ese tipo de temas, entonces ve a su canal. El enlace está en la descripción del video aquí abajo. Es Steam Geezer y su hijo y hay mucho que aprender ahí en el campo del modelismo. Yo sé que definitivamente he aprendido varias cosas viéndolo y fuera de eso, sí, ve y échale un vistazo. Suscríbete si te gusta y muchas gracias por escuchar este video y espero verte de nuevo en otro muy pronto. Eso es todo por este video. Gracias por verlo. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre un barco para revisar, haznoslo saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de Dry Dock